Esta semana en Unidos, ahora que la tormenta invernal ha pasado, repasamos la respuesta de las autoridades del este de Texas y por qué creen que estaban mejores preparados. Un taller de salud mental destinado a ayudarte con tus objetivos del año nuevo. Tenemos invitadas que explican de qué se trata. Y mirando lo que está trending, un video viral de Tyler haciendo reír a la gente de todo el país. Quédate ahí, la edición de esta semana de Unidos comienza ahora. Bienvenidos a Unidos. Soy Marangeli López. Gracias a Dios la tormenta de invierno ha quedado atrás y ahora vemos la respuesta de las autoridades y lo que pasó durante la tormenta. La mayoría del hielo ya se ha derretido y sí fue bien héctico durante un par de días. Los funcionarios de la ciudad de Tyler y el condado de Smith dicen que estaban mucho más preparados para esta tormenta que antes. Lo atribuyen a la tormenta invernal del 2021 y a todo lo que aprendieron como el resultado de ella. Desde el año 2021 han invertido en equipos y procedimientos para responder mejor a los impactos provocados por las temperaturas bajo cero. Y como vimos, casi todas las carreteras del este de Texas estuvieron frisadas y afectadas por el hielo. Y aunque hubo muchos accidentes, los oficiales dicen que fueron capaces de responder a todos ellos y ayudar a cada persona afectada por las peligrosas condiciones de la carretera. Con el calentamiento de las temperaturas, ya hay menos tensión de la red eléctrica de Texas. Desde el domingo, la agencia que gestiona la red eléctrica del estado esperaba una mayor demanda debido a las temperaturas heladas. Tanto ayer como el anteayer, ERCOT pidió a los tejanos que conservaran la energía. Superamos las bajas temperaturas y ERCOT dice que ahora que se espera que las condiciones de la red eléctrica estén normales, como ven ahí. También tuvimos un número de choques que mantuvieron a las policías y conductores de grúas ocupados todo el día el lunes. Una de las áreas más problemáticas fue la Interestatal 20, como se puede ver detrás de mí. Este accidente fue en los carriles hacia el este cerca de Kilgore. La interestatal fue cerrada mientras equipos trabajaban para limpiar la calle. Edwin Jiménez, un trocero, tuvo que detenerse a un lado de la carretera porque las condiciones estaban demasiado peligrosas para conducir. Paré porque anoche las condiciones se veían extremadamente peligrosas y pues dije, bueno, voy a empezar a manejar en la mañana, pues es un poco más seguro con la luz del día. Pues como 20 minutos que empecé a manejar, ya empecé a mirar accidentes, camiones como si pareciera una guerra, camiones saliéndose del freeway y decidimos parar por nuestra seguridad. Pues dijimos, bueno, vamos a esperar porque supuestamente según el clima iba a subir la temperatura alrededor de 3 o 4 grados más, iba a ser un poquito más seguro. Pues vimos cuando la ciudad esparció un poco de sal, digo, bueno, se va a acomodar las condiciones, pero fue una milla atrás y si se miran aquí atrás, los camiones no pueden subir porque no tienen tracción en las llantas. O sea, está muy difícil y decidí parar porque las condiciones no están aptas para manejar ahora mismo. En el lapso de 3 horas dice que vieron varios otros choques mientras estaban en el otro lado de la carretera. Esos accidentes están dejando a los talleres de automóviles muy ocupados trabajando en las reparaciones. Hablamos con el director general de East Texas Collision Repair para saber qué tipo de daños fueron los que más bien. Nos dijo que la mayoría de los daños está en la parte delantera debido a los reblazones y deslizamientos sobre el hielo. También mencionó que usted querrá hacer su investigación antes de elegir un taller. Dice que es importante elegir un taller que utilice piezas originales del fabricante de su vehículo. A medida de que las temperaturas suben por encima del punto de congelación, podría causar que las tuberías de su casa se rompan, especialmente si se congelaron esta semana. Así que esto es lo que puedes hacer. Deja gotear la llave de agua para evitar que se congelen las tuberías. Mantengan abiertas las puertas de los gaveteros para que el calor de la casa también llegue a las tuberías. Retire las mangueras de jardín y cubra las llaves de paso exteriores para protegerlas mejor. Y sepa dónde está la válvula de cierre de agua por si se produce una fuga.
El Centro de Crisis del Este de Texas busca ayuda después que su congelador de cocina se rompió debido al frío. En un post de Facebook, la organización sin fines de lucro dijo que el personal tuvo que botar la mayoría de sus alimentos. Piden al público donaciones de alimentos para que los acogidos puedan tener acceso a comidas calientes. Algunos de los artículos incluyen carne, como pollo, carne molida y pescado, y también verduras, pan y bocadillos. Si estás interesado en donar, puedes llamar al Centro de Crisis al número 903-509-2526 para acordar cuándo puedes dejar los alimentos. El clima también está contribuyendo a una escasez crítica de sangre. Por eso Carter Blood Care ofrece un incentivo. A partir de hoy y durante el resto de la semana, si donas sangre, podrás ganar una tarjeta regalo de $100. Si estás interesado en donar, visita a carterbloodcare.org para reservar una cita. Estamos conociendo más detalles sobre quién estaba guiando durante un accidente mortal en el condado de Cherokee la madrugada del domingo. De acuerdo con las tropas de DPS, Miguel Méndez de Jacksonville cruzó su carril al sur, terminó en una zanja y golpeó un árbol antes de que su carro se incendió. Su muerte está sorprendiendo a la comunidad. Su cuñada ya creó un fondo para ayudar a su viuda y a su hijo de 6 meses. La recaudación de fondos se creó hace solo 2 días y ya han recaudado más de la mitad de su objetivo de $12,000. Ya continúan las idas y venidas entre Texas y el gobierno federal sobre las cuestiones fronterizas. Tenemos actualizaciones sobre la toma de un parque cerca de la frontera por parte del estado y las boyas fronterizas que pretendían impedir la entrada de inmigrantes. Empezamos con Shelby Park en Eagle Pass. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, critica la carta de cese y desistimiento que el Departamento de Seguridad Nacional envió al estado de Texas por hacerse cargo del parque. Es un lugar común para que los migrantes crucen del Río Grande. La semana pasada, una mujer y 2 niños murieron tratando de cruzar el río cerca del parque. Agentes de aduanas y protección fronteriza dicen que los agentes de la patrulla fronteriza no podían entrar al parque para salvar vidas porque el estado se negaba a dejarles acceder a esa zona. En respuesta al cese y desistimiento, A.G. Paxton dijo, en parte, el Estado continuará utilizando su autoridad constitucional para defender su territorio y yo continuaré defendiendo esos esfuerzos legales en la Corte. Mientras tanto, un tribunal federal de apelaciones revocó una orden anterior y ahora Texas podrá mantener una barrera flotante en el Río Grande. En diciembre, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito decidió por 2 votos a 1 que las boyas debían ser quitadas, pero el tribunal ha anulado su sentencia original después de que la mayoría de sus 17 jueces hayan votado a favor de una nueva vista del caso. El año pasado, el estado instaló las boyas cerca de Eagle Pass, cubren la longitud de unos 3 campos de fútbol. El gobernador Greg Abbott ha argumentado que las boyas pretenden impedir que los inmigrantes intenten cruzar el río, pero los opositores dicen que son muy peligrosos. El fiscal que investigaba por terrorismo el asalto de un canal de televisión en directo por un grupo de hombres armados la semana pasada en Ecuador fue asesinado el miércoles en la ciudad de Guayaquil, que es la más peligrosa del país, según confirmó la fiscal general del país. El fiscal César Suárez fue acribillado a tiros cuando circulaba un vehículo a través de la ventana del lado de conductor. La policía anunció el jueves que 2 sospechosos del asesinato fueron arrestados. La identidad de los presuntos involucrados todavía no ha sido divulgada. Aparentemente, y la hipótesis que maneja la Policía Nacional, estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer. La motivación todavía sigue investigaciones y como todavía estamos en flagrancia, esperamos tener pronto el paradero de los otros 2 sicarios que estaban en la parte de atrás del vehículo que fue incinerado. César Suárez no solo investigaba el asalto al canal de televisión, sino también se encargaba
de investigaciones sobre corrupción y narcotráfico. Recibió una veintena de disparos mientras conducía su coche sin protección policial que había solicitado recientemente. Bueno, próximamente tendremos los detalles de un taller sobre salud mental que tendrá lugar la próxima semana. Mientras embarcamos en este nuevo año, compartiremos maneras en que puedes tomarte tiempo para ti mismo para no sentirte agobiado por el estrés de las temporadas. Volvemos enseguida. Hoy tenemos a dos invitadas que representan una nueva organización sin fines de lucro en el este de Texas. La iniciativa Monarca trabaja para ayudar a los hispanos de nuestra comunidad a conectarse con los recursos disponibles para ellos. Para representar a la organización sin fines de lucro tenemos a Josefina Vázquez y también tenemos a Ana Barnson, una terapeuta licenciada, porque su próximo taller es sobre salud mental. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por tenernos aquí en tu programa. Entonces, pues vamos a empezar. Háblenos de este taller, cuándo va a ser, pero específicamente quiero saber por qué lo van a tener este mes. Sí, este taller va a ser este miércoles que viene, que es el 24, en la Biblioteca Pública. Tenemos un enlace para registrarse, entonces son bienvenidos a ir y registrarse ahí. Y el tema para mí es muy interesante, que es la salud mental, algo que pues nosotros, sí, pues casi todo el mundo tiene que ver algo con la salud mental, si es negativo o positivo, todo empieza con la mente. Ana, háblanos sobre uno de los temas que va a hablar durante ese taller. Entonces, este taller está dirigido a cualquier persona que tenga curiosidad saber sobre la salud mental. Como dices, la salud mental es súper importante y es aprender un poquito qué es la salud mental, qué podemos hacer para cuidar de nuestra salud mental, así como cuando tenemos un dolor y vamos al médico, cuando tenemos una muelita que nos molesta y vamos al dentista. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos problemas de salud mental? Hablar un poquito de la importancia de qué podemos hacer y vamos a aprender un poquito de estrategias para cuidar de nuestra salud mental en el día a día. Y si nos puede hablar de una estrategia aquí, que las tenemos aquí en el estudio, dieron un tip que pues, pueda ayudar a las personas si tienen algo, pues un día frustrante, algo que, yo sé que a veces a mí siempre, si pasa algo, yo me quedo ahí enfocada en ese problema y no puedo seguir adelante. ¿Nos puede mencionar alguna estrategia que tenga? En ocasiones a veces nos sentimos estancados porque no podemos tomar decisiones. Entonces a veces es importante darle a nuestro cerebro como un break, un espacio para tomar tiempo para respirar profundo, pensar un poquito, así le da un poquito tiempo al cerebro para que se desconecte del problema, tome un reposo, se reconecte consigo mismo y empieces a ver opciones. Entonces, respirar profundo es una opción. En ocasiones, en el día puedes tomar breaks, hacer algo divertido, date unos minutitos de hacer algo diferente, escuchar una música, algo que te guste, tomarte una bebida calientita que te haga sentir a gusto contigo mismo, hacer ciertas actividades, no importa lo pequeñitas que son, pero que la hagas durante el día para que te des un espacio y un break en tu cerebro y le des el tiempo de salir de ese estar, como decimos en inglés, stuck, estancado, y poderse activar de nuevo, decir, ok, estas son mis opciones, esto es lo que puedo hacer y así es como lo puedo hacer. Entonces tenía esta próxima pregunta para Josefina, porque pues ella es parte de la iniciativa Monarca, que es algo nuevo que está empezando aquí en el este de Texas, pero estos talleres, ¿es algo nuevo que están haciendo? No había escuchado de esto antes. Sí, bueno, vemos que hay en realidad no mucha ayuda en español. Entonces, Monarca surge para darle esa asistencia a la comunidad hispana, a la comunidad latina en el 2000, bueno, hace un par de años ya. Prácticamente hace unos cuantos meses que empezamos a hacerlo más de lleno, casi un año, no unos cuantos meses. Entonces, le damos asistencia a individuos que buscan superarse
ellos personalmente. ¿Qué más quieren contarnos sobre el evento ya que están aquí? Sí, bueno, este taller de la salud mental es el primero de una serie que tenemos. Tenemos otros 2 más previstos en febrero. El que sigue va a ser de cómo ahorrar energía o ahorrar energía. Eso es algo que todo el mundo quiere saber. Sí, no, y precisamente durante esta época que calentar sale mucho más caro que enfriar. Entonces vamos a tener un taller en colaboración con los estudiantes de UT y el otro es de esta ley SB4 que también viene y que estará en efecto en marzo. Entonces esa es en colaboración con la abogada Ginger Young de Flowers Davis. Y bueno, también en febrero está toda la información allí en nuestra página web y en Facebook para que vengan y se registren. Sí. Bueno, algo más que quieran contarnos sobre el taller que no he preguntado todavía. Creo que es importante aclarar que este taller con el que empezamos, que Monarca decidió empezar, es muy importante porque nos cuesta mucho hablar de la salud mental, aún en esta época en donde estamos, en donde la salud mental es tan importante para todo lo que hacemos, en especial en nuestra comunidad latina. Nos cuesta un poquito hablar de cómo nos sentimos, qué nos está causando esos sentimientos y a veces pedir ayuda. Entonces, el aprender un poquito de nuestra salud mental, el poner un poquito a un lado esos estigmas que todavía tenemos de nuestra cultura, que nos impide hablar de la salud mental, es una oportunidad que estamos tomando para crear esa concientización de que la salud mental es como la salud física o la salud dental o cualquier otro tipo de salud. Yo trabajo con Sense of Self Counseling, Sense of Self Counseling TX.com es mi website. Ofrezco terapia en español, soy bilingüe, entonces ofrecemos servicios para individuos de todas las edades, de diferentes edades, y trabajo especialmente, me especializo con trauma, con personas que han sufrido situaciones muy traumáticas, y cualquier información está en Facebook o en el website. Ok. ¿Y cuáles otros servicios también tiene la Monarca? Sí, nosotros... bueno, los talleres, damos también clases de ciudadanía y los ayudamos a preparar para el examen, cursos de inglés en bloques, en secciones, GD en español y capacitación técnica profesional, y todo esto con un enfoque individualizado de uno a uno personalizado. Bueno, Josefina, gracias por decirnos esos servicios que tienen disponibles, y si quieren encontrar más información sobre Monarca, ¿cómo es que pueden contactarlo a ustedes? Sí, si nos visitan en nuestro sitio web monarcainitiative.org, en Facebook también nos pueden encontrar, y tenemos estos números de teléfono acá, uno es de Lorena y el otro es de acá de su servidora, es 903-345-5007 y el 903-309-3868. Nos pueden mandar un mensaje de texto, entonces respondemos bien rapidito. Ok, pues muchas gracias, Josefina y Ana, por estar aquí con nosotros hoy, y gracias a ustedes por ver esta entrevista. Al regresar, bendiciendo a las mascotas de nuestra familia. Te llevamos a la misa que se preocupa por los perros y los gatos. ¿Y has visto este video viral que grabaron en Tyler? Si no, tienes que quedarte ahí, te lo enseñamos en solo segundos. Por lo menos ya no está frisado afuera, ya lo que vino se fue, pero tengo que compartir con este video con ustedes, que a mí me ha hecho reír tanto. Chequéate esto. Ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Oh my gosh, yo me río tanto con ellos. Ellos son los empleados de Mi Coto Ramen, o es Anaí con los de RBD aquí en Tyler. Me encanta este video, se votaron. Ahí ven a las muchachas usando su creatividad durante la tormentita que tuvimos esta semana. Carla Torres posteó el video hace 2 días y ya tiene más de 600,000 vistas y también tiene miles de comentarios. Me encantaría invitarla al programa, so que si están viendo esto ya saben que las quiero entrevistar aquí en Unidos.
En eso vamos ahora a mirar nuestro tiempo que está creado por nuestro jefe meteorólogo aquí en CBS 19. Brett Anthony, él acaba de regresar de sus vacaciones, o que ahora lo tenemos aquí en español otra vez. Si ven ahí, tenemos de sábado a el viernes que viene, va a estar un día bien bonito, el sábado y el domingo, pero empezar del lunes va a estar bien lluvioso. Él dice que van a haber mucha lluvia, o que tienen que tener cuidado por ahí cuando estén guiando la semana que viene. Siempre saben que si tienen que ver el tiempo, pueden hacerlo en nuestro website, que es cbs19.tv. Sabemos que siempre hay que decirle las gracias a Dios por nuestras bendiciones, pero chequéate esto que pasó en México esta semana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Fue una misa católica diferente en la Ciudad de México, donde las mascotas hicieron filas para ser bendecidas. Los dueños de mascotas llegaron con sus animales, incluso había hasta un caballo allí, con motivo de la festividad de San Antonio. Por si no lo saben, el 17 de enero es el aniversario de la muerte de San Antonio Abad. Fue un monje del siglo IV que donó su herencia a los pobres y vivió en el desierto con animales como única compañía. Sí, yo considero que es muy importante porque conviven día a día con nosotros, es parte de mi familia. Lara es parte de mi familia, así como mis otros animalitos que no pude traer porque es una tortuga, 3 gatos y un perro más grande, pero ellos son parte de mi familia porque conviven, están hechos a nuestro modo, a nuestro estilo de vida. Nos acompañan en la comida, aunque ellos comen abajo, aunque ellos comen aparte, pero son parte de la familia, nos alegran, nos entristecemos cuando están enfermos. Eso sí, es verdad. Yo tengo a mis 2 niñas bellas, Molly y Cali. Ellas son mis amigas fieles y compañeras de vida. Las amo. Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Plus. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por email o en mis redes sociales, o también me pueden llamar. Ahí tienen el número de teléfono en la pantalla. Este show es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima semana.